Hola alumnos de SICOM de cuarto, les pido una disculpa para empezar por el video pasado o los videos pasados. Les digo, desafortunadamente se estaban grabando en 4K, de hecho, los videos. La verdad, ahí por mala configuración que le di a la cámara, y pues obviamente a la hora de subirlos a YouTube, o sea, literal eran días en los que se iba a tardar en subirlo. Los videos ya estaban desde Semana Santa, de hecho, es decir, antes de que empezara la semana laboral, para nosotros y para ustedes de clase. Y pues bueno, tuve esos pequeños problemas, tuve que comprimir los videos, no hacerlos de nuevo, pero tuve que comprimirlos y ahora volver a subirlos. Pero pues también como que YouTube me ayuda mucho porque su plataforma, la verdad es que está muy de la fregada. Para subir videos tarda muchísimo. Entonces, pues bueno, este video ya lo van a ver en menor calidad que el anterior. Todavía en el anterior creo que se podía en el HD, en este de plano no van a poder. Pero bueno, así las cosas, una disculpa. Y pues bueno, regresamos a la misma temática en donde les expongo el tema y ustedes generan un cuadro, hacen un cuadro en su libreta, obviamente con el contenido que les doy, y lo envían y queda como participaciones, independientemente de la tarea que sea que les deje, ya sea al final del video, en medio del video o durante el video como tal. Bueno, vamos a ver un tema que son las limitantes a la libertad de expresión en la radio y la televisión. Ahora bien, este es un tema que literal nosotros ya lo vimos de manera adelantada en lo que se llama el derecho de réplica, ¿no? Bueno, en la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 2, que en pocas palabras es la ley denominada de derecho de réplica. Pero sí les voy a comentar en qué cambia o en qué cambió a través de la historia esta libertad de expresión, ¿no? Primero quisiera hacer unos antecedentes o retomar algunos antecedentes históricos en México de cuándo es que se reprimía la libertad de expresión en los medios. Los primeros, tintes de represión a la opinión por parte de los medios de comunicación se dan con el presidente López Portillo. El presidente López Portillo incluso llegó a perseguir políticamente a el dueño del periódico Excelsior, quien incluso lo hizo irse del país como tal, ¿no? Todo esto derivado a que el dueño del periódico Excelsior daba muchas críticas a lo que era el presidente López Portillo. ¿Por qué daba estas críticas? Si ustedes recuerdan sus clases de historia, recordarán que López Portillo hizo que se devaluara por primera vez el peso, o tuvo que devaluar el peso, y esta devaluación llegó a que se devaluara hasta en un 3.600% la devaluación del peso durante todo el sexenio. Entonces las críticas que él recibía por parte de los medios no las permitía, de tal manera que se tiene a él como el primer antecedente de represión a la opinión pública. Incluso se tiene desde muchísimo antes, como lo es con el presidente Porfirio Díaz, quien callaba a los medios que estaban en contra de su gobierno. Pero digamos que en la era actual, el primer presidente es López Portillo. Después viene Miguel de la Madrid, que Miguel de la Madrid incluso también generó una recesión económica derivada de sus malas decisiones políticas. Y este presidente, es importante decirles que es el primer denominado tecnócrata. ¿Qué son los tecnócratas? Aquellos que nunca antes tenían un cargo público, es decir, antes de la presidencia ellos nunca habían sido elegidos popularmente, es decir, nunca ocuparon que la presidencia municipal, que la diputación, que el senado. Estos personajes se distinguen a partir de Miguel de la Madrid hasta Calderón, en que estudiaron en el extranjero en universidades de renombre internacional, como lo es en su caso Harvard. Miguel de la Madrid, de hecho, estudió en Harvard el doctorado en economía. Y estas personas que empiezan a dirigir el país, bueno, en el caso de Miguel de la Madrid, sí empiezan a generar cuestiones económicas un poco benéficas, es decir, maneja un poco la recesión, aunque sí está cayendo en recesión México, pero como que logra manejarla, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto como tal es que igual Miguel de la Madrid utilizó mucho
en primer término, utilizó a los medios para que hiciera llegar su mensaje. ¿Qué es esto? Que desde presidencia se le pagaba a los medios para que los medios como que aplaudieran lo que estaba haciendo la presidencia de la República. Y obviamente aquellos medios que no se dejaban corromper o que no se dejaban pagar, sí eran callados a través de ciertos delitos que en su momento existían y que vamos a ver en el Código Penal, o que les voy a enseñar en el Código Penal en qué consisten esos delitos. Miguel de la Madrid es otro presidente que reprime lo que es la libertad de la expresión. Utiliza a lo que es la Fiscalía, o bueno, en su momento se llamaba Procuraduría General de Justicia, que básicamente antes de que estemos en el tiempo moderno, que digamos hace 10 años para acá, la presidencia utilizaba a esta Procuraduría porque la Procuraduría pertenecía a Poder Ejecutivo. Entonces, digamos que era juez y parte. ¿Qué es juez y parte? Pues básicamente que la Procuraduría o la Fiscalía era que te acusaba por un delito y ellos mismos decidían si te quedabas en la cárcel o no. Es decir, no iban con un juez como para decir, ¿sabes qué? Sí, es culpable de... La Fiscalía se supone que se encarga de la investigación de los delitos, pero presidencia lo utilizaba no solo para la investigación, sino para imputarles así tal cual un delito, y eso hacía que se fuesen a la cárcel inmediatamente, es decir, no pasaban por un proceso judicial como actualmente. Entonces, estos dos presidentes lo que hacen es eso, empezar a encarcelar periodistas que estuviesen en contra del gobierno. Eso hablando de manera pública, es decir, no se permitía como que esta parte de la libertad de expresión, a pesar de que se reconocía en la Constitución, pero bueno, sabemos que los gobiernos priistas sí hicieron mucha represión, y bueno, el siguiente, Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari se distingue esencialmente porque fue el presidente que más cayó a los medios, es decir, que más reprimió la libertad de expresión en los medios. Nadie podía hablar en contra del gobierno, nadie podía decir nada en contra del gobierno, y aquellos que lo decían eran intimidados, amenazados o incluso había muertos, que se les llama desapariciones forzadas, ya sea que los mataban o de plano los desaparecían. Y el sexenio de Salinas de Gortari se caracteriza por eso, ¿sale? Después tenemos, por eso se divide el cuadro en dos, a Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo Ponce de León se caracterizó por ser un presidente que, aunque venía del PRI, parecía que no congeniaba al 100% con las ideas del PRI. Ernesto Zedillo estudió un doctorado en la Universidad de Yale, si no mal recuerdo, igual en economía, eran personas que sabían, pero digamos que la ideología de Zedillo se empieza a apartar de Salinas de Gortari, se empieza a apartar de tal manera que él permite, o es el primer presidente que da los tintes de permitir esta libertad de expresión. Es decir, los medios, aunque no en su mayoría, pero sí ya había medios que hablaban en contra del gobierno, no eran censurados, es decir, no se les amenazaba, no eran atacados, pero lo que sí seguía es que Presidencia pagaba a medios de comunicación para que difundieran su imagen, y estos se viesen como, digamos que, los grandes redentores de la nación, ¿no? El que de plano permite totalmente la libertad de expresión es Vicente Fox. Recuerden que Vicente Fox es el primer presidente del cual se denomina la época de transición, o el periodo de transición, que es a donde él es del PAN, por primera vez llega alguien que no es del PRI a la presidencia, que es del PAN, y Vicente Fox Quesada sí permite la libertad de expresión, no calla a los medios, no imputa los delitos, e incluso Vicente Fox hace algo que se llama derogar. ¿Qué es derogar? Es básicamente estos tres delitos, calumnia, difamación e injuria, él los quitó totalmente del Código Penal, es decir, ya no se castigaban estos tres delitos. Estos tres delitos tienen que ver mucho con la libertad de expresión, y ahorita que lleguemos ahí se los voy a comentar para que vean cuáles eran las limitantes, ¿sale? Felipe Calderón, de plano, sí es considerado un presidente a donde se permitía al 100% la libertad de expresión, a tal grado que surgen muchos medios que ya no eran como los oficiales, como Televisa, TV Azteca,
surge, por ejemplo, el blog de Narco, obviamente en medio de la declaración de la guerra, a donde se difundía la información tal cual de lo que sucedía en esta guerra, es decir, de las balaceras, de los muertos, de lo que estaba sucediendo, de mensajes de los narcotraficantes al gobierno. Y sí, la verdad, yo les soy honesto de manera personal, independientemente de lo que ustedes piensen, en el sexenio de Calderón, desde mi punto de vista, yo que lo viví, había muchísima libertad de expresión, a tal grado que cualquier persona podía acudir a, no sé, algún evento público donde estuviese el presidente y lo insultaban, no era así como que tan callado, incluso cuando le otorgaban algunos premios, alguna vez un chavo le reclamó por los muertos de la guerra, y pues ahí él le respondió, o sea, él permitía el que, digamos, que atacaran la imagen presidencial, algo que antes era así como que un delito. Él permitía, pero también en su momento, es decir, si tenía que contestar a las personas, lo hacía